Pregunta, ¿están avanzando las diapositivas? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Buenas tardes, vamos a hablar hoy de bronquiectasias, soy el doctor Cárdenas. Vamos a empezar hablando de la definición de las bronquiectasias como aquellas que son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios. O sea, es la pérdida de la estructura normal de un bronquio. Este bronquio se dilata, pierde parte de su pared, pierde parte de la elasticidad que tiene y hace que el bronquio se quede pues inestable, se quede con una pared más delgada y tiende a crecer, tiende a tener una forma anómala. Entonces, esto se llama una bronquiectasia. Es el bronquio que pierde su componente elástico muscular y pierde su forma, su elasticidad. ¿Y por qué se da esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se generan las bronquiectasias? Las bronquiectasias van a generarse por lo general debido a infecciones. Infecciones bronquiales severas, las cuales van a dar como respuesta un daño bronquial. Este daño bronquial va a hacer que el cuerpo genere una respuesta inflamatoria neutrofílica inmunonuclear. Al momento que este bronquio se defiende, que el cuerpo se defiende, va a llamar a enzimas líticas que van a activar el sistema de destrucción tisular y de manera indirecta van a dañar también el bronquio. Entonces, al momento que se defiende el organismo, elimina el patógeno, pero queda como secuela la pérdida de la estructura normal del bronquio. Esta lesión va a estar mediada por interleuquinas, por factores de necrosis tumoral. Vamos a ver que las citoquinas y proteínas van a dar una lesión epitelial y van a generar una hipersecreción de moco. Esto va a llevar a que se dé un aclaramiento mucociliar y esto a la larga va a llevar a lesión en la vía aérea, generando las bronquiectasias. Tenemos acá dos esquemas, cómo es que se da el desarrollo y la formación de las bronquiectasias, por lo general secundarias a cuadros infecciosos. Estamos hablando de las bronquiectasias no FQ, ¿ok? Otro tipo que son las bronquiectasias FQ de fibrosis quística que son genéticas, ¿sí? Vemos acá cómo es que se va a dar esta alteración. Hay una inflamación, ¿sí? Se da la destrucción, la infección, perdón, por un germen. Vamos a ver cómo es que se da el proceso inflamatorio, la colonización por los gérmenes de la pseudomonas. Vamos a ver la destrucción del epitelio, la destrucción de la pared muscular, de la pared elástica, y esto va a llevar a que tengamos un bronquio con una inestabilidad, tiene una alteración en la estructura, lo cual va a hacer que acumule más secreciones y esto nos lleva a un círculo vicioso donde luego va a haber una colonización, vamos a tener macrófagos y nuevamente empieza otra vez el ciclo, ¿ya? Esto va a estar mediado por alfa-1 dornasa, alfa-1 antitripsina, y el manejo muchas veces de estas bronquiectasias, cuando ya no está en la fase infecciosa, va a ser fisioterapia. Es una medida muy importante que muchas veces la dejamos pasar para el manejo de pacientes ya con la bronquiectasia estable, no infectada. Vamos a ver que estas bronquiectasias van a ser congénitas en algunos casos, van a ser adquiridas en otros. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, de las congénitas tenemos la síndrome de Meniere-Kuhn, síndrome de Williams-Campbell. Dentro de las adquiridas, que son las más frecuentes, cuerpo extraño, tumores endobronquiales, enfermedades reumáticas, tapones mucosos, el aspergillus, infecciosas en nuestro medio, por lo general en nuestro medio, va a ser tuberculosis. Inhalación o aspiración recurrente de sustancias dañinas, cáusticas, glicosis, los grandes fumadores, lo que hace neumonitis por hipersensibilidad, algún problema de inmunodeficiencia o desórdenes inflamatorios reumatológicos, ¿no? Que pueden dejar como secuela una bronquitis. El paciente que también tiene una enfermedad reumatológica, no descartar la presencia de compromiso pulmonar, es importante una evaluación por el neumólogo. ¿Por qué? Porque el paciente reumatológico no solamente puede ser bronquiectasias, puede ser un factor intersticial como un tipo de fibrosis secundaria a la enfermedad reumatoidea. En función a la etiología, vamos a ver que al menos el 30% de las bronquiectasias van a ser de origen infeccioso
Dentro de nuestras principales agentes tenemos a la tuberculosis o tenemos los hongos como la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Otras enfermedades que también pueden generar bronquitis tenemos al asma, EPOC o el déficit de 1-alfa antitrypsina. Enfermedades sistémicas en menor proporción, alteración mucociliar también, obstructivas son mucho menor las bronquitis que se forman por respiración de cuerpos extraños, ¿ya? O tumores o adenopatías, post-trasplante o neumonitis. Entonces son causas mucho menos frecuentes. Las de mayor frecuencia van a ser las post-infecciosas. Dentro de la clínica vamos a ver que el paciente va a tener por lo general un síntoma muy común, que es la tos crónica. Habíamos hablado en el cursillo que la tos crónica es una tos de más de 8 semanas y el paciente con bronquitis va a tener una tos, ¿ya? Y vamos a ver la manifestación también según las comorbilidades, según la severidad, qué tanto compromiso pulmonar hay. Hay pacientes que quedan con una bronquitis pequeña, sacular o varicosa, que no va a tener ningún compromiso y nunca en su vida se va a dar cuenta que tuvo bronquitis. Sin embargo, aquel que tiene un pulmón con mayor compromiso, con mayor destrucción, con mayores secuelas, vamos a ver que este pulmón más comprometido va a tener más clínica. Aparte de la tos crónica que tiene el paciente, va a tener un esputo mucoide, viscoso, mucopurulento. Va a haber presencia de abundante de esputo, ¿ya? Esto debido a que va a haber se va a ver la afectación de tres capas: la capa superficial espumosa, la capa mucoide medial y la capa viscosa mucopurulenta de la bronquitis. ¿Qué más va a tener? Va a tener disnea, fatiga, cansancio y frecuentemente hemoptisis. La primera causa de hemoptisis, chicos, es la bronquitis. Entonces, no me estigmaticen que el paciente que hace hemoptisis es tuberculoso. No necesariamente. En nuestros medios sí, hay cierta frecuencia. Sin embargo, es mayor la hemoptisis por las bronquiectasias que por la caverna tuberculosa. Estos son los síntomas. Miren, la tos crónica está en el 40% de los casos, como mínimo, hasta el 100%, asociado a expectoración crónica. O sea, tos con flema abundante, persistente, permanente, pensemos en bronquitis. Si no hay fiebre, si no hay diaforesis, si no hay otro síntoma, no se nos vaya a ocurrir pensar en tuberculosis. Ya, la bronquitis también es una causa permanente de tos con expectoración. ¿Qué más va a haber? Va a haber disnea, va a haber eventualmente expectoración hemoptórica, dolor pleurítico, astenia o sinusitis por alguna disinesia que se pueda dar. En enfermedad avanzada, el paciente ya que está con una bronquitis larga data, mucha evolución, vamos a tener caquexia, va a haber pérdida de la musculatura, pérdida de la masa grasa. ¿Por qué? Porque el paciente con bronquiectasias, al tener esta deficiencia, va a tener que ventilar más, hacer más esfuerzo ventilatorio. Entonces, esto lleva a una pérdida tanto de la masa muscular como de la masa de la grasa, ¿no? Vamos a ver que también una consecuencia, según el daño pulmonar que tenga, puede ser hipertensión pulmonar hasta llegar a cor pulmonar. Y vamos a también evaluar si el BEF1, que es el volumen expectorado forzado al primer segundo, tiende a caer entre 50 y 55 mililitros por año. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con bronquitis? Vamos a encontrar eh, crepitantes, roncos o sibilancias. El paciente con bronquitis es una orquesta de ruidos respiratorios. Escuchas de todo ahí. Pues si ves mezcla de muchos ruidos, vas a pensar en bronquitis. Que van a tener probablemente acropaquias, porque estos pacientes tienden a ir a la insuficiencia respiratoria crónica y en la pérdida de peso, que ya lo comentamos, por un esfuerzo respiratorio demasiado elevado. En la tomografía vamos a ver algunos signos indirectos. El mejor examen para evaluar las bronquiectasias es la tomografía, no la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver si hay algunos signos, algunas nociones de bronquiectasias. Sin embargo, no es la mejor forma de poder ver una bronquiectasia. El método diagnóstico por excelencia va a ser la tomografía, ¿sí? Vamos a ver que las bronquiectasias se van a tener por su estructura en la clasificación como cilíndricas, ya varicosas,
con una distribución tortuosa, o quísticas, las que parecen en bolitas, y las vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos ver una bronquiectasia quísticas, estas son las quísticas. Miren acá la varicosa, ¿sí? La varicosa y las saculares, ¿sí? Estas son las bronquiectasias. ¿Cómo se ven mejor? Se ven mejor en la tomografía, ¿sí? Diagnóstico de elección para bronquiectasias, tomografía. En la placa se pueden ver, pero son signos ya muy grotescos. Hay cuestiones que no vas a poder ver en algunas radiografías. Vamos a ver acá más bronquiectasias. Ya con una imagen ya más quística, ¿ven? Quísticas. Una imagen sacular, ¿ya? Y acá hay unas varicosas. Miren, en una radiografía hay que tener un ojo muy experto para poder ver la bronquiectasia, ¿sí? Es un poco más difícil poder identificarlas. ¿Ya? Sin embargo, en la tomografía, ahí no hay pierde, ¿no? Ahí sí es sin HD, con HD. ¿Bien? En función a las bronquiectasias, hay unas escalas que nos ayudan a valorar, a predecir el riesgo de severidad en función a el EFACET, ya que nos va a medir el número de exacerbaciones, y esto va a predecirnos la gravedad de las bronquiectasias y el riesgo de mortalidad. Entonces, vamos a ver que este score va a medirme el número de exacerbaciones por año, el BEF1 predicho, la edad del paciente, si ha tenido o no ha tenido colonización por pseudomonas, la extensión radiológica de cuánto hace el compromiso pulmonar, uno o dos lóbulos, o más de dos lóbulos, y la presencia de la disnea. Según esto, vamos a ver la gravedad de la bronquiectasia en una escala que va de 0 a 9 puntos, donde el 0 a 3 va a estar leve, de 4 a 6 moderada, y de 7 a 9 complicaciones graves, ya donde a la gravedad el paciente con bronquiectasia. Entonces, el EFACET es una escala para evaluar riesgo de mortalidad por bronquiectasia. En función al tratamiento, vamos a tratamientos según la etiología. Las bronquiectasias de por sí van a ser crónicas y no se van a curar. Ya al paciente le tenemos que hacer entender eso. Le bronquiectasia y la va a acompañar toda su vida. Sin embargo, estas bronquiectasias eventualmente se pueden infectar. Pasa un germen por ahí, ve un ambiente agradable, está bonito, hay espacio, tiene mosquito, está bastante calientito acá, y el germen dice, aquí me quedo. Entonces, cuando se queda ahí el germen, vamos a ver que podrá generar algún tipo de compromiso, ¿ya? Entonces, vamos a dar tratamiento según lo que corresponda. Si hay aspergilosis broncopulmonar alérgica, el manejo es con corticoides orales y serán antifúngicos, asociados algunas veces también a broncodilatadores. Si hay reflujo gastroesofágico, vamos a dar inhibidores de secreción de ácido, ¿ya? Vamos a dar tratamiento según alguna infección por alguna micobacteria. Vamos a ver que en el caso del EPOC, que también genera bronquiectasias, vamos a tratar el EPOC con broncodilatadores de acción prolongada, ¿ya? En función a los cuadros infecciosos de las bronquiectasias, vamos a dar tratamiento según los cultivos. Tenemos un primer cultivo positivo para Pseudomonas, una infección. El medicamento de elección va a ser ciprofloxacino, 350. Nótese que acá estamos hablando de cultivos, no de tratamiento empírico. Acá estamos dando tratamiento, ¿por qué? Porque hemos identificado el germen que está afectando al paciente, y según también el antibiograma, ¿no? Puede ser también infectado por el estafilococo. En ese caso vamos a darle ácido fusídico, le puede dar cotrimoxazol, clindamicina, linezolid, que es de elección, tedizolid y otros más. Entonces, este manejo antibiótico va a ser cuando sepamos que que el germen se ha metido en la bronquita, que el germen está colonizando la bronquita. En el caso de pacientes con más de dos observaciones al año que tengan bronquiolitis exacerbadas, se puede dar como manejo adicional el uso de macrólidos, los cuales van a tener una función inmunomoduladora
sobre la inflamación bronquial. Además, va a interferir en la formación de las biopelículas y esto vamos a darle al paciente para que estable y no tenga más exacerbaciones. Se da más o menos media tableta de acitromicina diaria por al menos 6 meses.